Hola, vamos a empezar con la ayudantía 7, 7 o 6 dependiendo de cuándo la vean, dependiendo de la sección que sea. Y esta ayudantía se va a tratar sobre sensibilidad, principalmente, solo sensibilidad, ¿ya? Así que empecemos. Ya. Entonces, tenemos el siguiente problema. El agricultor Bob está analizando la mejor forma de manejar un predio de 10 hectáreas. En el precio se puede cultivar lechugas, tomates y cebollas. Que, Bob sabe que las lechugas le reportarían 11 millones de pesos de ingreso por hectárea cultivada. 11 millones de pesos por hectárea cultivada. ¿Ya? Los tomates, 8 millones por hectárea cultivada. O sea, las lechugas son X1, las X2 van a ser los tomates y las cebollas 10 millones por hectárea cultivada. Cebollas X3. ¿Ya? Bob cuenta con una máquina cosechadora que puede funcionar no más de 12 horas durante el periodo de cosecha. Para determinar un plan de sembrío que maximice los ingresos totales, se ha planteado el siguiente modelo de programación lineal, en el cual esto va a ser en donde este es el relacionado al área del predio y este va a ser el tiempo en horas de la máquina cosechadora, que son 12 como dijimos acá y 10 como dijimos acá. ¿Ya? Y estas son las restricciones. Donde X1 representa la cantidad de hectáreas dedicadas a la lechuga, X2 le destinada a tomates y X3 le destinada a cebolla. El problema se resuelve utilizando un software y como respuesta se obtuvo que solo se deben plantar 2 hectáreas de lechuga, o sea, X1 igual a 2, X2 igual a 8 y un ingreso de 86 millones. Entonces, lo primero es transformar esto con las variables de holgura y dejarlo como usando el método simplex y llegarlo a dejarlo. Esta pregunta es de una prueba de 2018, si no me equivoco, en donde simplex era parte de la prueba 2. Ahora es la prueba 1, así que por lo mismo no hice la parte de transformación porque no es lo que nos conviene, no es lo que nos incumbe. Así que pasé directamente y les dejé aquí el modelo simplex ya simplificado, que este es el modelo simplex simplificado. Entonces, cuando nosotros vemos la parte de sensibilidad, hay tres cosas que nos van a servir para después. ¿Ya? Lo primero es identificar las variables básicas. ¿Ya? Y las variables básicas, como se acuerdan en simplex, son aquellas que no están acá, no están en la función objetivo, sino que están en la base, que las bases son las restricciones. Y las que están en la base son x1, porque no está arriba, entonces sería, vamos a anotarla, x1, y el otro va a ser x2. ¿Ya? Esas van a ser nuestras variables básicas. Luego tenemos que poner la base, que la base va a ser nada más que los coeficientes que acompañan las restricciones ¿cómo se llama? Las variables básicas, pero, no en el modelo, en la forma canónica, en esta forma como ya optimizada por simplex, sino que en esta forma, la primera forma, ¿ya? Que es la forma original. Entonces, sabemos que tenemos esta base de x1, que son de la base, y este x2, que son de la base. Entonces, vemos que x1 es 1 y 2. Entonces sería 1 y 2 la base. Luego sería 1 y 1. 1 y 1. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora que tenemos esto, tenemos que sacar, ahora que también nos importa mucho y que nos va a servir literalmente para todos los ejercicios, la base elevado a menos 1. ¿Ya? Como esta base es chica, la podemos hacer a mano. Y lo más probable es que ustedes, como tengan que hacer la prueba a mano, también les van a poner una base chica. ¿Ya? Cuando yo di este ramo, aquí se ponían bases más grandes porque se podía ocupar programas para resolver las bases.
Esa era te preguntaban más el concepto. Aquí te ponen bases chicas que se pueden hacer a mano. Antes no se podían hacer a mano. Entonces, tienes que poner uno. Yo voy a hacer el método del determinante. Que el método del determinante para mí es más asequible. O sea, también está el método de Gauss-Jordan, no me acuerdo cómo se llama, que es el de transformarlo por según la matriz de identidad. A mí no me gusta mucho porque toma, según yo, más tiempo, según yo, un poquito más corto, pero depende de cada uno de ustedes. ¿Ya? Y que aquí lo que tenemos que sacar es un determinante, que este es nuestro determinante, por el adjunto de B transpuesto. Y esto nos va a dar la base elevado a menos uno. Entonces partimos sacando el determinante. Que el determinante se saca multiplicando es- este por este, multiplicando la línea diagonal, que sería uno por uno menos la otra línea diagonal, que sería esta por esta, menos 2 por uno. ¿Ya? Sería diagonales. Eso nos va a dar menos uno. ¿Ya? El determinante es menos uno. Ahora tenemos que sacar el adjunto. ¿Ya? Para el adjunto, para el adjunto hay varias formas. O sea, no hay varias formas. Para el adjunto hay solo una forma. Y vamos a hacerlo dándole un subíndice. Yo lo voy a hacer para hacer que se vea más ordenado. Le voy a dar un subíndice a cada uno de estos cositos. ¿Ya? Este va a ser el subíndice uno, subíndice 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. El adjunto de uno, el adjunto de 1 va a ser igual. Aquí el adjunto, ¿qué es lo que se hace? Se pone un menos uno y este menos uno se eleva a la posición. Si nos fijamos, el uno está en la fila 1, columna 1. Entonces sería 1 más 1. Fila 1, columna 1. Y esto por el contrario, que si no me equivoco es el contrario más chico. El menor, sí, el menor complementario de esta parte, de esta hilera, o sea, de esta diagonal. Y aquí sería el 1. El valor absoluto de 1. Absoluto del menor complementario. Y esto al final nos va a dar que menos 1 elevado a 2, menos 1 elevado a 2 es nada más que 1. Ya pasamos al adjunto 2. Ya, adjunto 2. Que el adjunto 2 es nada más y nada menos que menos 1 por este está en la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Entonces, como está en la fila 2, columna 1, lo elevamos a 1, o sea, sí, 1 más 2, por el valor absoluto del que está al lado contrario, que es 1. Y esto va a ser 1. No, no, va a ser menos 1. Porque el menos 1 elevado a 3 va a quedar menos 1. ¿Ya? Luego, adjunto 3. Ya, aquí el adjunto 3 es de nuevo lo mismo. Menos 1, que va a ser fila 1, columna 2. O sea, columna 2 más la fila 1. Vamos a ingresarlo, ¿eh? Sí, columna, fila 1. Y esto va a ser por el del lado contrario, que el del lado el absoluto del lado contrario es 2. Y esto nos va a quedar menos 2, porque esta va a quedar menos 1 y aquí es 2. Así que te va a quedar menos 2. ¿Ya? Seguimos. Adjunto 4. Adjunto. Perdón, se me olvidó. Adjunto 4. El adjunto 4. Perdón. Adjunto 4 va a ser igual a menos 1 elevado. Columna 2. Está en la columna 2. Fila 2. Es el 2 más 2 por el valor absoluto del que está contrario, que es 1.
1, menor complementario, que es 1 en este caso. Y esto te va a quedar, este te va a quedar 1 y este te va a quedar 1, entonces es 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ya sacamos todos los adjuntos. Toda esta cosita la tenemos que volver en la matriz adjunta, adjunto de B, que se va a formar poniendo cada uno de los adjuntos en la posición. ¿Cachai? Y entonces el adjunto 1 va en la posición de que pusimos como subíndice 1, va a ser 1. El adjunto 2 va en la posición que pusimos como 2, que va a ser menos 1. Adjunto 3 en la posición que dijimos que era 3, como menos 2. Y el adjunto 4 en la posición que dijimos como 4, que era 1. ¿Cacha? Perfecto. Pero ahora, ¿qué nos falta? Si se fijan, esto en la fórmula está transpuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es que el adjunto lo vamos a transponer. Entonces, el adjunto de B transpuesto va a ser igual a, acuérdense que el transpuesto es solamente esto, 1, 1, menos 2, menos 1. Voy a cambiar los lugares. Y esto lo cerramos. Entonces, ahora que tenemos el adjunto transpuesto y todo esto, nos va a quedar que la base elevado a menos 1 va a ser igual a 1 dividido menos 1, 1 dividido menos 1, 1 dividido menos 1, que va a quedar menos 1, por la base adjunta transpuesta, que te va a quedar 1, menos 2, menos 1, 1. ¿Cacha? Esto lo resolvemos y nos va a quedar que la base elevado a menos 1 es menos 1, 2, 1, menos 1. ¿Ya? Y esto lo cerramos. ¿Ya? Y aquí nos quedó la base elevado a menos 1. ¿Ya? Esto es solamente algo cálculo algebraico, pero que nos va a servir para después. Entonces, tenemos ahora la siguiente parte relacionada a sensibilidad, que es esta. Puede que la rentabilidad de las lechugas no sea la correcta. ¿Cuál sería el mínimo ingreso por hectárea para seguir cultivando lechugas y tomates? ¿Ya? ¿Esto cómo se resuelve? ¿Ya? Las lechugas, si es que vemos, son una variable, básica. ¿Ya? Las lechugas es x1, x1 dijimos que era una variable básica. ¿Ya? Así como los, que x2, si no me equivoco, eran los tomates. Sí, los tomates también son una variable básica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos están diciendo es cuál sería el mínimo ingreso por hectárea para seguir cultivando lechugas y tomates. O sea, nos están diciendo cuánto es el mínimo ingreso por hectárea de lechuga que nosotros podemos pagar. ¿Ya? ¿Cuál es el mínimo ingreso de lechuga por el cual nosotros podríamos pagar para que la base, esta base del modelo simplex, no cambie? O sea, para que nosotros sigamos cultivando lechugas y tomates. Esta base nos dice que esta base al final lo que nos está diciendo es que nosotros con esta base vamos a cultivar lechugas y tomates. Entonces, que nos digan para que sigamos cultivando lechugas y tomates, esa base, esta base de aquí, no puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver para que no cambie? Tenemos que ver que estos costos sigan manteniéndose como negativos, ya que estamos maximizando. Esto es simple, o sea, que sigan manteniéndose negativos y que no pasen a ser positivos, porque si pasan a ser positivos, ahí como que me convendría cambiarlo, la base, y ahí tal vez no esté produciendo, como cambiaría la base, ahí no estaría produciendo tomates y lechugas, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver cómo, lo vamos a ver con esta fórmula, que es la fórmula de costo reducido de las variables, de la variable n en este caso. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo por cada una de las variables no básicas cuál es el costo y cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer esto, que el costo, por ejemplo, de la variable 3, de x3, que x3 es no básica, se fijan, es igual al costo de la variable 3, pero no el costo de la variable 3 en el modelo simple, sino que el costo de la variable 3 en el modelo original.
que en el modelo original era de 10. ¿Ya? 10 menos el costo de la base. ¿Ya? El costo de la base. Que los costos de la base, si nos fijamos, los costos de la base en su forma original, no en la forma simplex, la base es x1 y x2, entonces este es el que vamos a modificar, el 11. Entonces ya no pasaría a ser 11, pasaría a ser C1. ¿Ya? Ahora el 11 va a ser C1 y el otro va a ser 8. ¿Ya? El x2 es 8. Y la base era x1, x2. Entonces, x1, x2, para que lo puedan identificar. Entonces este pasaría a ser C1, que era antes 11, ahora va a ser C1, porque voy a ver cuánto me conviene cambiarlo. Y el otro se va a mantener como 8, el 8 que estaba arribita. ¿Ya? Miren, por la base a la menos 1, ¿ven? Es súper importante siempre sacar la base a la menos 1, porque nos va a servir para literar todos los ejercicios. Tenemos que identificarla siempre. Va a ser menos 1, 1, 2, menos 1. ¿Ya? Por el A del 3. El A, chuta, perdón. El A del 3, que el A del 3 no es nada más que los costos que tenía este coso, pero cuando no era variable, cuando era original. Y aquí va a ser 1 y 3, si se fijan. ¿Ya? Va a ser 1 y 3. Entonces va a ser 1 y 3. ¿Ya? Y este costo, ¿qué tiene que pasar con este costo para que me siga conveniendo mantenerlo? Como dijimos, como una maximización, estos se tienen que mantener negativos. Entonces, ese costo tiene que ser menor o igual que 0. ¿Ya? Tiene que ser menor o igual que 0. Y ahora resolvemos como siempre resolvemos en matrices, que va a ser 10 menos el C1, voy a sacar primero el otro, y vamos a hacer una típica multiplicación de matrices en donde era menos 1 por 1 más 1 por 3. Luego te va a quedar menos 1 más 1 menos 1 por 3. Esto te va a quedar 2 más 1 por 3. Y esto te va a quedar a la larga, te va a quedar 2. Y va a ser 2 por 1 menos 1 por 3. Que esto te va a quedar menos 1. ¿Ya? Eso es multiplicación de matrices. A la larga te va a quedar eso menos 1. Y tiene que ser menor o igual a 0. Ahora seguimos resolviendo este caso. Te va a quedar 10 menos, va a ser C1, va a ser 2C1, 2C1 menos 8. Así te va a quedar. Y esto tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, ¿qué te va a quedar al final? Que va a ser 10 menos 2C1 más 8, que va a menor o igual a 0. O sea que al final que C1 menos C1 tiene que ser menor o igual a 9, menos 9. Y esto te quedaría al final que C1 tiene que ser mayor o igual a 9. ¿Ya? Aquí tenemos una primera cosa que nos dice sobre la variable 3. Sobre la variable 3, para que no cambie la variable 3. O sea, para que la variable 3 siga siendo una variable no básica. Ahora hacemos lo mismo para la 4. ¿Ya? Para la 4. Que para la 4, si se fijan, en la variable 4 no existe en este modelo. ¿Por qué no existe en este modelo? Porque es una variable de holgura. ¿Ya? La variable 4 no es nada más que h1. ¿Ya? De hecho, le podemos cambiar hasta el nombre y ponerle hc de h1. Vamos a poner el c4 para que quede como, no sé, más, como lo que podemos identificar. Entonces, el costo, sabemos que no existe acá, entonces el costo va a ser 0. ¿Ya? El costo va a ser 0, porque es una variable de holgura. Más los costos de la base, que los costos de la base siguen siendo los mismos, C1, 8, y esto va a ser por
multiplicado por la matriz inversa, que la matriz inversa es menos 1, 1, 2, menos 1, no cambia. Y esto va a ser por los valores que tenía como restricción en el modelo original. Y que los valores que tenía ahí se fijan en la variable de holgura 1. La variable de holgura 1 es de este. La variable de holgura 2 es de este. Entonces tenía un valor de aquí de 1 y aquí un valor de 0 la variable de holgura 1. Y la variable de holgura 2, el H2, tenía aquí un valor de 0 y aquí tiene un valor de 1 en el segundo de restricción. ¿Ya? Entonces, ponemos aquí 1, 0. ¿Ya? Y esto tiene que ser menor o igual a 0. Tiene que mantenerse que el valor del costo reducido en el simplex tiene que mantenerse como menor o igual a 0 para que no lo tengamos que cambiar en la maximización. ¿Ya? Entonces, esto nos va a quedar tal que C1, 8, esto va a ser menos 1 por 1 más 1 por 0, da lo mismo, entonces te va a quedar menos 1. Va a ser 2 por 1, 2, menos 1 por 0, va a quedar ahí. Entonces esto te va a quedar así, menos 1, 2. Y a la larga esto te va a quedar que es menos C1 más 16. Tiene que ser menor o igual a 0. Menor o igual a 0. No se me olvide. Entonces tiene que quedar que menos C1 más 16. Más 16. Me falta aquí, me comí un número negativo. Sí, me comí un negativo. Me comí un negativo. Acuérdense que la fórmula por fórmula hay un al negativo. No se le olvide. Va a ser menos, esto va a quedar más, y este va a quedar menos. Tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, C1 tiene que ser menor o igual a 16. ¿Ya? Aquí tenemos para que este valor, este es el valor de la hectáreas de lechuga, el mínimo ingreso por lechuga, por hectárea de lechuga, para que H4 no cambie y la base se mantenga. ¿Ya? Y ahora vamos con C5. C5, ¿qué nos dice C5? C5 es nada más y nada menos que la variable de holgura 2. Y la variable de holgura 2 tiene acá costo 0, ¿ya? Así que como tiene un costo 0, ponemos aquí 0. Más, o sea, menos. Miren, de nuevo es lo mismo. Menos la matriz de los costos de la base, que la matriz de los costos de la base es C1, 8. La matriz de la base inversa, menos 1, 1, 2, menos 1. Y la matriz de los costos, o sea, de las restricciones, lo coeficiente de las restricciones cuando estaba en su forma original, que va a ser 0 y 1, ¿ya? Porque es la variable de holgura 2. La variable de holgura 2 era para esta, ¿ya? Va a ser 0 y 1. Entonces, eso va a ser 0 y 1. Menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar esto va a ser una igualdad de menos C1, 8. Y esto va a ser menos 1 por 0, menos 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Menos 1 por 1, 1. Entonces, así te va a quedar. Y, sí. Y esto tiene que ser menor o igual a 0. Y ahora seguimos, menos, y esto va a quedarte. C1 menos 8. Menor o igual a 0. Entonces te va a quedar tal que menos C1 más 8 menor o igual a 0. Y esto te va a quedar que C1 tiene que ser mayor o igual a 8. ¡Chanán! Entonces, ¿cuál es lo mínimo
lo mínimo aceptable. Mínimo ingreso, ya sabemos que este es el máximo, ya. Este es el máximo ingreso, o sea que C1 tiene que ser menor o igual a 16, porque es el máximo, y el mínimo, mm, 8 ya, puede ser 8, pero también nos dice que la 3 va a cambiar si es que es 9, entonces el mínimo va a ser 9, porque si fuera 8 significaría que la holgura, variable holgura 2, que sería C5, va a cambiar, esa va a hacerse positivo. Entonces, como si se hace positivo, tendríamos que cambiar la base. Así que tiene que ser 9 y no puede ser 8. Si es que es 8, eso va a cambiar. Si es que es 9, no cambia ninguno, ¿ya? Entonces el mínimo, aquí ponemos que el mínimo ¿de qué? El mínimo ingreso por hectárea de lechuga permitido es 9. El mínimo ingreso por hectárea de lechuga es 9. ¿De qué estamos hablando? De 9 millones por hectáreas. Millones por hectárea. ¿Ya? Perfecto. Y listo. Ahí tenemos de los costos reducidos. Ya los costos reducidos no es tanto problema. Es solamente interpretación. Ahora tenemos lo siguiente. El agricultor vecino necesita más espacio y le ofrece a Bob 6 millones de pesos por cada hectárea que le sea. ¿Cuántas hectáreas sugeriría a Bob arrendarle al vecino? Igual sería el beneficio que le reportaría de forma que Bob siga sembrando lechugas y tomates. Ya, esto del beneficio y de los 6 millones lo vamos a obviar por ahora porque va más por dualidad. ¿Ya? Eh, Esta parte de las hectáreas sugeridas para arrendar al vecino, en cambio, eso va más por sensibilidad solamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que cambia aquí? Eh, Aquí lo que cambia es si es que nos dicen que tenemos más espacio, si es que nos dicen que tenemos más espacio, lo que cambia es esto, ¿ya? Porque si se fijan, el espacio máximo que teníamos era 10. Entonces, si nos dicen que tenemos más espacio, lo que va a cambiar es el lado derecho de la restricción, que va a ser el rango con el cual me puedo mover. ¿Ya? El rango con el cual puedo mover la restricción, que es 10, antes era 10, y ahora va a ser un nuevo valor. Y me están pidiendo cuántas hectáreas yo le puedo sugerir de tal manera que él solamente siga sembrando estas cosas. ¿Ya? Entonces, tenemos esta siguiente fórmula que dice sobre las variables básicas, que el XB tiene que ser b menos 1 por la base nueva. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer con tal eh, de que esta base siga siendo factible? ¿Cómo podemos hacer que esta base siga siendo factible? Para que esta base, perdón, para que esta base, ¿dónde está? Bueno, para que esto siga siendo factible, manteniéndose la base, ¿ya? Manteniéndose la base, tenemos que hacer que el valor sea mayor o igual a cero. ¿Ya? Que el rango de esto, que el rango de la mayor sea igual a cero. Mayor o igual a cero. Y con esto nos va a dar el valor para cual todavía siga siendo factible esta cosa. ¿Ya? Entonces vamos a ir resolviendo para que sea factible. XB es igual a la base elevado a menos 1, que la base elevado a menos 1, 1, 2, menos 1, por, que esa es
que esa es de la B-1, y por la B nueva, que la B nueva, si se fijan, el que va a cambiar va a ser el área. Este va a cambiar, este se mantiene fijo. Entonces, como es el que va a cambiar, este vamos a ver cuánto puede cambiar, y el otro es el que se mantiene fijo, lo vamos a poner fijo. ¿Ya? Y esto tiene que mantenerse mayor o igual a cero para que siga siendo factible. ¿Ya? Chu. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos esto para que siga siendo factible. Vamos a multiplicarlo con simplex y esto nos va, o sea, vamos a multiplicarlo, perdón, con el típico matriz. Sería menos B1 menos B1 más 12. Y el otro sería 2B1 menos 12. Y esto va a ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nos va a quedar un pequeño sistemita de ecuaciones, en donde con el primero va a ser menos B1 más 12, es el mayor o igual a 0, y aquí, ¿qué nos va a quedar? Que B1 menos va a quedar que es menor o igual a 12. Y en el segundo, que 2B1 menos 12 tiene que ser mayor o igual a 0, nos va a quedar al final que B1 tiene que ser mayor o igual a 6, si se fijan, porque 12 dividido 2. Uno tiene que ser menor. Entonces, ¿en qué valores se puede mover la base para que me siga siendo factible? O sea, ¿en qué en valores se puede mover el de la área del predio? Va a ser entre 6, que B tiene que ser menor o igual a 6, y tiene que ser menor o igual a 12. ¿Ya? O sea, en esos valores se tiene que mover esto para que la base siga siendo factible, para que esta base de simplex, esta, siga siendo factible. ¿Ya? Eh, y eso pues, señores. Eso es todo. Esa fue entonces la ayudantía de hoy. Espero que le haya quedado más o menos claro lo de sensibilidad. Cualquier cosa igual me pueden preguntar si es que algo no les quedó claro. Siempre pueden hacer eso, siempre está su opción. Tienen mi número, todo. Así que eso. Que tengan una muy buen fin de semana y que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente. Ah, y lo otro, si es que son de la sección de Guido, por favor no vean la de dualidad, la ayudantía de dualidad que ya está subida, no la vean por favor al tiro. Veanla la próxima semana cuando ya pasen dualidad, porque si la ven ahora, solamente van a tener ansiedad y estrés que no deberían tener. ¿Ya? Así que no la vean ahora, por favor.